una de mis pasiones. Posiblemente, es muy difícil decir cuál es la máxima pasión, pero sí, es una de las mayores pasiones. Tanto que cuando era yo internista, nunca fui internista, cuando era residente de medicina interna, yo metía catéteres más que los R3, cuando era yo R1. Y en la repartición de premios, que dan premios de broma a fin de año, a pesar de que había R3 muy activos en meter catéteres, yo me llevé el de manitas calientes, creo que era. ¿Y si era por eso? Sí, sí, sí. Y entonces, era tanto mi pasión, y sigue siendo, que cuando empecé la cardiología, cuando empecé la residencia de cardiología, yo abrí el cateterismo cardíaco en mi hospital con un equipo que se había dañado en el temblor del 85. Sí, creo que se me pueden llevar a su lado. En el temblor del 85, el equipo se dañó y entonces lo único que podíamos cateterizar eran cateterismos derechos, particularmente en niños. Por eso yo empecé a cateterizar niños. Mi maestro es hemodinamista puro de los de antes. Ahorita vamos a ver cómo es ese tema. Era tanta mi pasión cuando empecé que fui a dar damnificado por el terremoto a través del 85 a La Raza. No había forma de cateterizar en el hospital donde era mi base. Y entonces, a pesar de que estaba en el ISSSTE, iba yo a rotar a La Raza. Y en La Raza yo le pedí al jefe de hemodinamia, el famoso Chivo, alumno de uno de los grandes hemodinamistas del país, el maestro Limón Lazo. Yo le dije, oiga, ábrame un turno en la tarde para cateterizar. Y el cabrón abrió un turno en la tarde para que yo cateterizara, sin sueldo ni ser del seguro social ni nada. Entonces iba yo, hacía mi residencia en la mañana, cuando no tenía guardia, me iba yo a cateterizar ahí a La Raza. A ver, pásala. Entonces, ahí yo lo avanzo aquí, ¿no? Sí. ¿Cuál? Con las flechitas, derecha e izquierda. Chiquitito ese. Entonces, me pidió Omar que les hablara de indicaciones del cateterismo cardíaco. Y de eso vamos a hablar, pero lo vamos a hacer de una forma cronológica, atendiendo a cómo se empezó a indicar el cateterismo cardíaco en cada una de sus fases. Y bueno, pues consiste en un procedimiento armado, introduciendo tubos, introduciendo catéteres dentro de las venas o de las arterias, en teoría hasta el corazón, no necesariamente después. Y estas son las finalidades, estas son las indicaciones, para investigación, para diagnóstico y para tratamiento. Entonces, habida cuenta de que ya William Harvey había descrito la circulación sanguínea y hay tratados impresionantes desde Virchow y otras gentes. Bueno, Stephen Hales era un cura en Inglaterra que él se dedicaba a la fisiología, él hacía estudios de fisiología, no necesariamente fisiología animal, también de las plantas. Tiene tratados interesantísimos referentes a la respiración de los vegetales y transpiración de los vegetales. Es un tipo muy activo en cuanto a la ciencia. Sus trabajos sobre estadística son así muy trascendentes. Vean ustedes, en esa época él pensaba que los fluidos, particularmente los abscesos en los animales, podían ser accedidos con tubos. No había la idea de que fuera catéteres. Y él describe aquí cómo es que en una yegua pues la acostó, le disecó la vena en el cuello, la vena yugular, y disecó la arteria en una ingle. Y entonces, pues, esto metió una cánula de
de un sexto de pulgada, una cánula de metal, de cobre, dentro de la vena y dentro de la arteria, no simultáneamente, en dos sesiones separadas, y esta la conectó a un tubo de vidrio bastante alto. Y entonces él observó con esto que al desligar el vaso sanguíneo, cuando desligó la arteria, cuando fue en la fase de la arteria, que la columna ascendía y descendía. O sea, fue el primero en observar objetivamente las fases del pulso arterial. Estamos hablando de 1700, probablemente 1710 por ahí, cuando él hizo estas observaciones. Entonces imagínense ustedes, esta sería el primer documento de un cateterismo vascular, Stephen Hales. Entonces, estamos aquí hablando de lo que fueron las primeras indicaciones de los cateterismos. Las primeras indicaciones fueron para saber, fueron para investigar, para hacer experimentos. Nunca pensó, obviamente, Stephen Hales, probablemente Claude Bernard y los demás pensaron en esto, pero no necesariamente. En que pudiera tener alguna aplicación humana, alguna aplicación clínica, ¿no? Y entonces, Claude Bernard, él estudió en animales, pues fue muy importante en la historia de la medicina en Francia. Y él era un tipo famosísimo por su crueldad de los animales de investigación. Incluso cuando él fue agriamente criticado por esto, escribió lo que ven ustedes ahí arriba, en donde él dice: el fisiólogo no es como las demás personas. El fisiólogo, ya cuando está metido en este rollo, no tiene sentimientos, no pierde la noción de lo que el animal pueda estar sufriendo, y lo que le interesa pues es meter cosas dentro de los animales. Pero bueno, alumno de Magendie, ¿ah? Y este cuate introdujo en caballos inicialmente un termómetro mercurial. Lo introdujo por la vena y por la arteria, de tal manera que introdujo el termómetro en el ventrículo derecho y en el ventrículo izquierdo, y midió por primera vez la temperatura dentro de ambos ventrículos, dentro de cada uno de los ventrículos, midió la temperatura, y después, poquito tiempo después, fue el primero en obtener la presión dentro de estas cavidades cardíacas, y fue el primero en utilizar el término de cateterismo cardíaco, cateterismo del corazón. Muy interesante. Claude Bernard, que dio lugar a lo que pasó después con Chabot, también francés. Como ven ustedes, sí pasaron algunos años, ¿no? Casi 20 años. Entre que él hizo lo mismo en caballos y hizo una descripción muy interesante en cuanto a lo que pasaba allí, porque él decía que los animales grandes eran más fáciles de cateterizar. Hizo todo una descripción en base a esto. Y ya se había inventado este aparatito, vean ustedes, que yo aprendí a aborrecer con toda mi alma, que es el famoso quimógrafo. El quimógrafo lo inventaron en Alemania pocos años antes. Y yo estoy seguro que ninguno de ustedes lo conoce. Pero cuando yo empecé medicina, llevamos un curso de quimógrafo. Mírate, nos enseñaban cómo prepararlo y todo el rollo. Lástima que no esté el morote aquí porque lo llevamos juntos. Entonces, el quimógrafo, y esto se lo digo porque es muy importante. Hay quien dice que la invención del quimógrafo es tan importante para la fisiología como lo fue el telescopio para la astronomía. De ese tamaño es. Entonces el quimógrafo es un papel que es un papel ahumado. Entonces tenía uno un quemador de petróleo,
y olía petróleo dentro del laboratorio, un quemador de petróleo que hacía pues humo, que había una cámara, entonces con unos rodillos montaba uno la cartulina y entonces le iba dando vueltas, hasta que quedaba ahumada. Sacaba uno la cartulina, terminaba, ¿no? Sacaba uno la cartulina y la ponía en un tambor como ese, y entonces las pajuelitas para ver, por ejemplo, la contracción del músculo de la rana, de estas cosas, conectaba uno y directamente iba inscribiendo en el quimógrafo. Obviamente que al ir inscribiendo iba quitando el humo. Después de eso iba uno a otra camarita a fijar eso para que una sustancia hiciera una película por encima del quimógrafo. Entonces, con el quimógrafo, Chabot, que no se dedicaba a atender personas, vean ustedes nada más lo que hizo. Él registró simultáneamente trazos de las presiones de algunas cavidades cardíacas. Y esto lo hizo para contradecir algunas teorías que en la época se estaban dando, de que el choque de la punta era por una expansión diastólica y que era la diástole la actividad, ¿cómo diría? La actividad enérgica del corazón. Y él decía que pensaba que no era cierto. Entonces, vean ustedes, este es un trazo de un catéter metido en la aurícula derecha, y este es el trazo de un catéter metido en el ventrículo, y este es en la punta del corazón. Y cómo él hace el trazo en el quimógrafo de todo esto estos bandidos realmente hacen cosas que finalmente nos llevan a lo que hacemos ahora, pero esto a mí me impresiona mucho de una cosa muy avanzada para su tiempo. Y luego, juntos con Marey, también francés, qué importante será Marey. Marey es el inventor del cinematógrafo. Eso con lo que él está disparando es una pistola que él inventó para disparar repetidamente imágenes, para obtener imágenes en película, ¿no? Marey, yo como residente de cardiología todavía usé las campanas de Marey. Marey es tan importante para nosotros que él fue el que diseñó los prototipos neumáticos con los que ahora medimos la presión arterial. Así de importante es Marey. Y entonces él junto con Chabot ya metieron catéteres directamente a los dos ventrículos. Y vean ustedes aquí, este es un trazo tomado de ellos, en el que tienen un catéter en la aurícula derecha, uno en el ventrículo derecho y otro en el ventrículo izquierdo. Ya hay complejos ahí, si lo recuerdo. Es una maravilla, ¿no? Es una maravilla, los trabajos de Chabot y Marey. Y seguimos entonces la primera indicación, ¿cuáles son las indicaciones del cateterismo? La primera indicación que hasta la fecha se sigue usando es experimental. Meter catéteres en animales para hacer pruebas de lo que sea, experimental. Pero bueno, fíjense, no fue sino hasta 1929 en que este cuate, Forsman, famosísimo, un cuate que la vida fue muy injusta con él. Él era urólogo, puta, o sea, si algo puede ser injusto es ser urólogo. Entonces, vean ustedes, Bernard Theodor Otto Forsman, un muchacho muy convencido de la pureza aria, de la eugenesia, muy convencido de eso. Desgraciadamente muy arrepentido después. En el partido nazi, es un asunto de la época. Los médicos eran los más activos. Si nosotros pensamos en cuáles fueron los profesionistas que más fueron movidos a pertenecer al partido nazi, fueron los médicos. Entonces, culpa del tiempo y de las cosas, pero
él, pues, tenía mucha preocupación porque por hacer llegar los fármacos hasta el interior del corazón en los pacientes críticos. O sea, el paciente que tiene un paro cardíaco o que necesita medicamentos que actúen rápidamente, pues hay que entrar con el medicamento directo al corazón. Entonces, estudió los trabajos que ya les mencioné antes de Marey, estudió todo eso él, que no tenía ninguna aplicación clínica hasta ahora. Y entonces, él habló con el director del hospital que él quería meter un catéter al corazón y él no se lo permitía, porque existía la idea de que si algo penetraba al corazón provocaba la muerte inmediata. Estamos hablando del mismo siglo en el que estudiamos medicina todos nosotros. Bueno. No, yo sí, obvio, o sea, pero no todos. Es que estaba yo en Sangre joven. Bueno, entonces, no le dieron chance. Entonces, él se escondió, buscó a un cirujano joven, le ayudó al cirujano a él mismo disecarse la vena derecha, en el brazo derecho, y avanzó el catéter. El otro se espantó, se fue corriendo y ya no pasó nada. Entonces él después engañó a una enfermera, la hizo entrar con él, y ahí la enfermera pues ya no tuvo de otra, le ayudó a tomar la vena del otro brazo de él mismo, y entonces él así mismo se metió un catéter uretral, y se fue corriendo hasta los rayos X. Habida cuenta, vean ustedes que los cateterismos que se hicieron antes, pues los rayos X son de 1989, entonces no se usaban rayos X para cateterizar, Entonces, esta es la primera vez que se instala un catéter que no fue guiado por rayos X, pero fue comprobado por rayos X. ¿Ese catéter es uretral? Es un catéter uretral 4 French, que él mismo se metió. Él fue caminando, fue una caminata larga, rayos X no quedaba cerca del área donde él estaba, donde se hizo la disección. Él describe de una forma un poco cómica cómo él va caminando, subiendo escaleras, todo. Y entonces allí él se inyectó medio de contraste y bueno, ya está, ¿no? Y no se murió. Sí, y no se murió. Oye, ¿cómo lo hizo para dejarla exactamente en la entrada de la aurícula? No, él no. Sí, él tomó yo me imagino que así, de hecho, él midió más o menos, fueron 65 centímetros. Entonces dice, entonces él tenía la idea de cuánto tenía que pasar el catéter. Se me olvidaba decirles, porque esto es interesante, de Stephen Hales. Stephen Hales hizo un experimento en el que midió el gasto cardíaco. Agarró una oveja, le cortó una vena y la desangró y midió la sangre. Y como él ya había visto cuánto tenía que... No, el cuate estaba cañón. Después, a esa misma oveja le cortó el corazón y rellenó con cera el corazón y sacó un molde de las estructuras cardíacas. Stephen Hales. Está cañón estos cuates. Bueno, entonces, Forsman volvió a hacer en sí mismo cateterismo. Lo corrieron de ese hospital, fue a dar a otro hospital, también lo corrieron. Y se hizo 9 veces se cateterizó él a sí mismo. 9 veces. La última vez que se cateterizó tuvo una meningitis. Entonces alguien le dijo, pues, su esposa era uróloga también. Entonces ella le dijo, ¿sabes qué? Ya, ¿no? Entonces ya no se cateterizó más veces. Fue... hasta que tú llegas te dije, hasta aquí llegaste, güey. Sí. Me recordó la anestesio, ¿no? El que se anestesió a sí mismo. Bueno, yo tengo un amigo que se puso... Él se fue a la guerra. Él se fue a la guerra, fue un médico muy activo en la Segunda Guerra Mundial, y a la pérdida de Alemania huyó, lo tomaron preso los gringos, fue un prisionero de guerra
para que después fuera liberado. No fue sino hasta después, muchos años después, vean ustedes, 1957, Cournal, André Cournal, importantísimo para los cardiólogos, porque yo todavía uso catéteres de Cournal, ¿no? Entonces Cournal empezó a hacer cateterismos derechos en Estados Unidos, él junto con Richardson. Cournal no es gringo, él es francés, se movió a Estados Unidos, se nacionalizó y ahí se asoció con Richards, y juntos hicieron sus primeros trabajos ya de cateterismo cardíaco. Cuando fueron nominados al premio Nobel, el mismo Cournal dicen que dijo, no me consta, que él no iba a aceptar el premio Nobel si no se lo daban también a Forsman. Acuérdense, Forsman era enemigo del mundo libre, ¿verdad? Y sí, le dieron el premio a los tres tienen el premio Nobel. Entonces el cateterismo cardíaco es tan importante que motivó un premio Nobel. Es muy muy importante, y a partir de entonces estamos hablando ya al finales de los 50, el cateterismo cardíaco se empieza a hacer mucho, porque poquito tiempo después se inventó la cirugía cardíaca. Poquito tiempo después Favaloro hace las primeras cirugías coronarias, y entonces había que cateterizar a los pacientes. Se hacían cateterismos diagnósticos, muchos. Yo quisiera hacer un comentario aprovechando la digresión que hablábamos antes de las clinical practices. Cuando hablas de Nobeles, ¿no? Aquí el asunto es que fue tan importante que promovió un Nobel, provocó un Nobel, pero además después demostró ser útil, muy útil. La lobotomía prefrontal provocó un premio Nobel de Gas-Moniz y su utilidad sigue siendo sumamente cuestionada. Una cosa que decía respecto a los nazis, que eran los enemigos del mundo libre, dos de los ejemplos más famosos de investigación inhumana en los cursos habituales de las luchas, que provocaron la Convención de Helsinki y todo esto, fueron estadounidenses y fueron posguerra. Uno es el drama de Tuskegee y el otro es el de la talidomida. Entonces, no, y hay otro estudio más en judíos. En Estados Unidos hay un estudio que no lo quieren mencionar mucho, en judíos terminales a los que les inoculaban pseudomona para probar antibióticos en Estados Unidos. El de la sífilis también, ¿cómo se llama? Tuskegee. Bueno, entonces aquí ya tienen ustedes la razón por la que yo aprendí a cateterizar. La indicación del cateterismo cardíaco para el diagnóstico clínico. Todos los que cateterizábamos en ese entonces nunca nos imaginábamos, ¿no?, que algún día íbamos a estar haciendo terapéutica. Claro que sí, porque la Forsman, y desde entonces se usa el cateterismo con fines terapéuticos para pasar drogas, ¿verdad? Pero no para hacer terapia endovascular. O sea, lo mismo que usan cuando ponen ustedes un catéter subclavio, un catéter yugular, lo ponen central para pasar medicamentos, que esa es la idea original, es la primera idea clínica y que sigue siendo usada hasta ahora. Y no creo que algún día deje de usarse. Entonces, esta es la otra indicación para diagnóstico clínico. ¿Ok? Luego, Mason Sons, en 1958, un año antes de que yo naciera. Y es muy importante para mí esto porque conocí al ayudante que está ahí de lentecito, ya lo conocí viejo, y nos platicó cómo fue este rollo. Como ya se operaban pacientes de coronarias, se preguntarán ustedes cómo le hacían para ver las coronarias si no se canulaban selectivamente, se hacían ortogramas. Había un catéter que metían por acá, picaban por acá, ¿no?, callado aórtico, esos eran hombres, ¿no? Y por ahí metían el catéter, paraban el corazón, y con el corazón en diástole hacían una inyección brutal de medio contraste y lo que se alcanzaba a ver de las coronarias. Ya luego echaban a andar el corazón. Entonces, eso sí. Después, Mason Sons inventó su técnica que se llama hasta ahora la técnica de Sons, en la que tomaba la arteria cubital, y esa fue la técnica que yo aprendí además originalmente.
¿sí? Con la arteria, la diseca, le haces un hoyito, vas por ahí el catéter y al final hay que reparar el hoyito y todo. Yo así fue como aprendí a cateterizar, la técnica de Sons, con un catéter que se llamaba catéter de Sons, que era un catéter multipropósito que fue con el que aprendí a cateterizar. Catéter, no es por dárselos a decir, pero... Y entonces, la técnica era la misma, hacían una inyección muy grande, de mucho medio de contraste en la aorta, lo que se alcanzara a llenar. Y entonces, él lo narran así y me lo platicó así su ayudante. Cuando conectan al inyector que inyecta a gran presión, vieron que el catéter había canulado selectivamente la coronaria derecha. Y entonces se preparó Mason Sons con el cuchillo y todo para abrir el tórax y empezar a dar masaje cardíaco, porque estaban seguros de que el paciente iba a hacer fibrilación ventricular ahí mismo. No la hizo, hicieron la primera coronariografía selectiva de forma accidental. Y de ahí se dieron cuenta, sí se puede, pues sí se puede. ¿Y qué hacemos? Pues agarremos la otra, y agarraron la otra, en ese mismo procedimiento. Como siempre, serendipia. Así es, Mason Sons. A partir de él, entonces, es que somos toda esta generación de coronariólogos selectivos, ¿no? Y viene la otra indicación que es un poco fascinante, que es el monitoreo hemodinámico, que pues, si han pasado por la terapia intensiva, pues lo han visto, que se usa mucho todavía. El catéter de Swan-Ganz ahora tiene muchos detractores, ya le hicieron su Requiescat-Tilpid, el empache, ¿no? Que no sirve para nada. No, sigue sirviendo y sigue siendo muy útil. Y fue porque William Ganz, él es checo. A él le tocó toda esta, judío checo, y le tocó la ocupación nazi, y tuvo que huir y todo, ¿no? Entonces medio estudió medicina, pudo estudiar medicina, finalmente ya con la Checoslovaquia libre pero comunista, tuvo muchos tropiezos él y huyó, o sea, él huyó 2 veces, huyó de 2 regímenes en los que él no cabía. Y bueno, finalmente fue a dar a Estados Unidos, se encontró con Jeremy Swan. Y Swan, observando, bueno, obviamente el cateterismo implica ciertas dificultades. Imagínense los catéteres de ese entonces también. Entonces, hay que avanzar el catéter, hay que darle una curva, subir vasos, todo. Entonces, Jeremy, observando un barco de vela, dijo, pues si algo es llevado por el flujo, que se vaya solito, como un barco de vela. Entonces les ocurrió inflar un balón en la punta del catéter con aire, y entonces que el catéter fuera solito, sin necesidad de los rayos X. Y fue así como utilizaron por primera vez el famosísimo catéter de Swan-Ganz, y que se usa hasta la fecha para monitoreo hemodinámico. Y al siguiente año, Swan inventó la termodilución, o sea, para calcular el gasto cardíaco, usando este mismo catéter. Muy, muy interesante. Entonces, ahí tienen ustedes otra indicación más del cateterismo cardíaco, que es el monitoreo hemodinámico. Este es el trabajo original de ellos en New England Journal of Medicine, en 1970. Y yo, que soy cardiólogo intervencionista, pues este es el padre del intervencionismo cardiovascular. Dotter. Él estaba entrando por la femoral para hacer una angiografía de una arteria renal, y sin darse cuenta, dilató una lesión que había en la arteria femoral. Fue muy exitoso, se hizo muy, muy famoso por eso, lo publicó. Y entonces, esta es su primera angioplastía ya dedicada. Dijo, se puede hacer esto. Entonces, esta señora está observando ella su mismo caso, en el que él no usaba balones, sino que hasta la fecha se llama efecto Dotter, cuando el paso de un catéter puede abrir una lesión, como esta que ven ustedes acá. Entonces, esta es la indicación más actual, que le quitó trabajo a muchos cardiólogos del pasado,
que se dedicaban a cateterizar para diagnóstico. Muchos, mis maestros, muchísimos, miles de cardiólogos en el mundo perdieron la chamba porque no hacían terapéutica, solo hacían cateterismo diagnóstico. Entonces no quedó más remedio que dejar de cateterizar. Es que yo no hago intervencionismo, entonces. Pues aprendan, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que como es como en todo, hay muchas cosas, hay cierta edad para aprenderlas. O eso cree uno. No, hay una época en la que todavía te puedes dar el lujo de vivir de una beca o de pagar Sí, el también. entrenamiento y ya después está cagón Y bueno, desprenderte del trabajo. para nosotros, para los cardiólogos intervencionistas, este es como digamos el padre, ¿no? Andreas Gruentzig. Andreas Gruentzig, él nació en Alemania, del lado oriental, y ahí estudió medicina y se dedicó a la estadística médica. Estudiando estadística médica ya estaba un poco en boga el tema de la aterosclerosis, entonces le preocupaba la aterosclerosis. Finalmente él huyó y se pasó para el mundo libre y estuvo en Suiza, ahí estuvo haciendo sus primeros experimentos. Hubo un paciente al que tenían que operar de corazón, pues ya se operaba corazón, y el paciente dijo, oye, ¿qué no habría una manera así, como le hacen los plomeros? Así le dijo al paciente, como le hacen los plomeros que meten cosas para abrir los drenajes, ¿no habrá algo que te destape ahí? Y entonces, yo creo que muchos médicos, que pendejada me está diciendo este paciente, él no lo consideró así, y dijo, lo que me está diciendo este cuate pues es interesante. Y entonces empezó a perseguir, luchar contra el mundo de este rollo que te tildan de loco, que todos lo sabemos, ¿no? Cuando hay un innovador. Y finalmente, con algunos fabricantes de cosas plásticas, él en su cocina, en la cocina de su casa, con cuchillos calientes, fabricaba él los catéteres y vulcanizaba los baloncitos para inflarlos desde afuera a larga distancia, y empezó a dilatar arterias en animales. Su hija decía que los catéteres de Andreas, que los catéteres de su papá, pues eran sus hermanos gemelos, porque dice, yo como con ellos todos los días. Se hacían a un lado los catéteres, la mesa estaba llena de catéteres. Y entonces cuando él hace el primer caso, y luego otros casos más, de enfermos que no tenían remedio, que ya nadie quería operar, y hace estos casos, su primer paciente lo sobrevivió a él, todavía a los 30 años del primer INMEN, ¿no? De la primera angioplastía en el ser humano, por Andreas Gruentzig. Estuvo en los festejos, en la ceremonia, en la mesa redonda, el paciente, que no Andreas, que ya se había muerto. Joven. La historia es fantástica y ridícula, porque cuando él presenta su trabajo en un congreso de cardiología en Estados Unidos, de los más importantes del mundo, no les llamó la atención y se lo dieron en póster. Por eso esta fotografía es tan importante, porque aquí ven ustedes a Andreas Gruentzig, joven, presentando en un póster sus hallazgos, sus experiencias. Y no le dieron el tiempo, nomás pégalo en un póster. Sí, y cambió la historia de la medicina este cabrón, ¿no? Y entonces ahí tienen la otra indicación. Y finalmente, la otra indicación más, que también es terapéutica, y es el tema de la electricidad, de la búsqueda del estudio y la terapéutica eléctrica del corazón. Y fue este hombre, Sigmund Fullmann, que hizo por primera vez la introducción de un catéter al ventrículo derecho a través de una vena para estimular el corazón y usar un marcapaso. Y a partir de él viene todo este desarrollo de la electrofisiología y de la estimulación cardíaca transcatéter. Muy interesante porque la historia de la electrofisiología se remonta a siglos, y posteriormente, ya en las épocas modernas,
era corazón abierto como se estimulaba el corazón. Estamos hablando de que esto, ven la fecha, 1958. O sea, las personas que tenían necesidad de un marcapaso antes de los 70s no lo tenían. Estamos hablando de una cosa muy reciente. Y entonces, las conclusiones las dejo en blanco para que las discutamos. ¿Qué les parece en cuanto a las indicaciones? Primero, las indicaciones como procedimiento experimental, como procedimiento terapéutico, como acceso, como procedimiento diagnóstico y finalmente como procedimiento terapéutico per se. Bonita historia. ¿Qué pasó? Pero pues no solo cardíaco, ¿no? O sea, yo te he escuchado muchas veces el abordaje que se puede hacer a nivel de las hemorroidales, para los miomas, la CEPRE es un tipo de cateterización. Y Bueno, yo pienso que para el esto de la alcance... CEPRE, sí, acuérdate que ya se cateterizaban uretras, Sí. ¿no? No, pero digo, el alcance de todo esto y de los tratamientos que pueden realizarse por medio de una cateterización de cualquier tipo, pues todavía tenemos un horizonte muy grande, ¿no? Sí, por ejemplo, mira, las protoporfirinas. No sé si ustedes vieron al neuroradiólogo intervencionista que viene a trabajar con nosotros, Alberto. Bueno, él tiene un programa muy exitoso de turismo médico. Él está cateterizando alrededor de 50 personas al mes de turismo médico que vienen de todo el mundo, de Nueva Zelanda llegan con él, para tratamiento de cáncer cerebral. Y una de las cosas que en este momento él está diseñando un catéter para trabajar con protoporfirinas. ¿Sí saben qué es esto? Entonces son drogas tóxicas que se activan con luz. Que las inserta directamente en el tumor. No, las ponen endovenosas en forma sistémica. ¿Y cómo le haces para que sean tóxicas en el sitio que tú quieres? Les metes luz. Les metes luz. Entonces la idea es llevar un catéter con láser lumínico, no térmico, con láser lumínico, llevar el catéter hasta el tumor y disparar luz para que la protoporfirina trabaje ahí. Fíjate, yo quisiera platicarles algo, ahorita que hacías esta observación, que tiene que ver con la resistencia de las personas a aceptar cosas nuevas. Hace algunos años, Rafa y yo nos llevamos bien. Desde hace algunos años trabajamos juntos. Estuvimos trabajando juntos como por 4 años. Una cosa así. Y principalmente yo me dedico a la psiquiatría de enlace. La psiquiatría de enlace tiene mucho que ver con juntar personas con personas, ¿no? Entonces, era muy curioso porque le sigues diciendo, ¿no? Pero ahorita se llama menos, le decías a los ginecólogos, oye, embolización de miomas, güey, ¿no? Mira, no mames, no, eso no, ¿cómo crees? No, pero te estoy hablando de hace, ¿qué, güey? Sí. 11 años. Sí. O sea, Sí, la embolización de miomas se hace desde 1975. Era muy impresionante. Entonces le decías a los neurocirujanos, a los neurólogos, oye, güey, el cerebro, ¿no? O sea, le ofreces una mortalidad altísima por una cirugía. Es muy difícil. Y aún en la misma área cardiológica, cirujanos de tórax que dicen, no, es que, ¿cómo cateterismo? Esto tiene que ser un bypass o 2, ¿no? Y entonces la mortalidad es altísima, etcétera, porque además estamos hablando de cirujanos de tórax que manejaban mortalidades del 40%. Es altísima, ¿no? Entonces hay cosas muy marcadas de la resistencia, de cómo... No, cuando yo empecé a hacer radial. Claro, repito, ese fue específicamente el asunto venoso ha sido un gran pedo. La mayoría de los cirujanos no quieren que se toquen las hemorroides, no quieren que se toquen las arterias. Ah, bueno, aquí no hacemos enlace para hemorroides. Pero yo creo que el asunto más dramático fue cuando en un panel de expertos pero eso sí es mucho más breve, o sea, hace 5 años, ¿no?
estamos ahí en una mesa redonda, precisamente. Yo estoy hablando de la parte psiquiátrica, del pronóstico de la persona, del paciente con stroke, y está el jefe de la clínica de Alzheimer en el Instituto Nacional de Neurología, ¿no? Estamos en la misma mesa, estamos discutiendo, estamos hablando, y dice este cuate, no, pues es que sí, está chido, que no sé qué, que el stroke. Digo, oye, ¿sabes qué? Hay intervencionismo, ¿no? ¿Qué opinas? Porque es algo que estábamos discutiendo Rafa y yo desde hace varios años. ¿Qué opinas del cateterismo en Alzheimer? No se puede desarrollar, no tiene ningún caso. Bueno, y del cateterismo en el stroke, que es lo que nos trae acá, ¿no? No, de ninguna manera. Ni después para hacer diagnóstico. Ni siquiera la amplitud de... No, jamás. Es una grave falta ética hablar de cateterismo en cualquier momento relacionable al cerebro. Puta, Bueno, yo, 5 años. Pero mira, 5 años con un jefe de clínica del Instituto Nacional de Neurología. Pero es la misma historia. Todo lo que nos ha platicado Rafa desde ahorita es huir, esconderte, tener que metértelo tú, ir por el pasillo corriendo, o sea... No, pero a mí me parece es que ha sido lo mismo lo diga un siempre. jefe de un instituto. Bueno, no, espera. Lo corrían del hospital. Espera, entre cardiólogos La intervencionistas. historia es la misma. Sí, entre cardiólogos intervencionistas yo me enfrenté a esta situación. Cuando yo empecé a querer hacer radiales, En tu mismo gremio. entonces, estás loco. Y yo ya hacía radiales y me hice famoso por loco haciendo radiales en América. Bueno, no solo O sea, con esa radial. nadie hacía radiales en el continente americano. Entonces, cuando presenté mis primeros trabajos de radiales, fue en Caracas. Ahí salieron cuates en Uruguay, en Argentina, en Estados Unidos a hacer radiales. Entonces ya me empezaron a reconocer como radialista. Pero sí, hay una... Y siempre he tenido, tú lo sabes, aquí también, en todos lados, la fama de que cateterizo de más. Pero pues es que le gusta mucho la lana. Pero cuando estaba en el ISSSTE... Pero eso no es cierto. No, cuando estaba en el ISSSTE A también. nadie le gusta. Era acusado de cateterizar de más, como si ganaras más dinero en el ISSSTE. Entonces, es una pasión y eso. Pero yo quería hacerles una pregunta, que es la segunda pregunta que les mandé. ¿Cuál consideran ustedes que es la contraindicación absoluta para el cateterismo cardíaco? Ahí a mí me costó porque Tú no dime decía cuál. ninguna de las anteriores. Por eso tú dime Yo dije, cuál. no sé. ¿Tú? Es que no sé. No se te ocurre nada. ¿Sara? Yo hubiera pensado muerte cerebral, pero como experimentación, ya que lo puso, podría Muerte ser. cerebral. Charlie, Muerte cerebral también. Omar. Yo creo que pudiese ser la edad o alguna enfermedad de que altere el factor de la coagulación. Robert. En este caso, la segunda pregunta preguntaba cuál fue únicamente, que era exceptuar cuál era la indicación. A lo mejor entender. No. ¿Cuál consideras que es la última, la Otra, contraindicación absoluta? Bueno, hay un aforismo, hay un dicho que dice, creo que se lo adjudican a Nadal, acerca de niños. Decía que no hay ningún niño que esté tan suficientemente grave que contraindique un cateterismo. Y eso aplica a todo el mundo. No hay ninguna persona, porque dicen, no, cateterismo está muy grave. O sea, no hay ninguna persona que esté lo suficientemente grave, trastornos de la coagulación, lo que ustedes quieran, que esté lo suficientemente grave para contraindicar un cateterismo cardíaco. Que a lo mejor no es el mejor momento, que a lo mejor, pero no hay una que sea una contraindicación absoluta. Y puse muerte cerebral porque en el donador cardíaco, en el donador de corazón, a veces pudiera alguien decir, ¿sabes qué? Ves las coronarias en un cateterismo. Ya tiene muerte cerebral, ves las coronarias para ver que están bien. ¿Quién sabe ahora con todos los recursos que hay? Pero no es una contraindicación la muerte cerebral pensando en los donantes. Entonces, ¿cuál es la contraindicación absoluta? No la hay, ¿no? ¿Y la indicación absoluta? Bueno, no,
Pues indicaciones, como ves, hay muchas. Claro, habría que detenerse en cada fase para... Por ejemplo, Sin embargo, lo que dice... el cateterismo diagnóstico cada vez tiene menos razón de ser. O sea, la mayor parte de la gente hace un cateterismo con la finalidad de que va a abrir o a cerrar algo. Sin embargo, lo que dice Roberto, digo, sí se consideraba en los 90s el infarto dentro de las primeras 4 horas como una indicación absoluta del cateterismo. No, de ninguna manera. No era una indicación absoluta, no era No existía la angioplastia primaria en los 90s. Empezaba apenas a hablarse de ella. Es muy reciente. Apenas. Los estudios del gusto que fueron contradictorios, sí, o mejor trombolizamos, ¿no? Los resultados ya contundentes fueron, sí, a finales de los 90, ya bien entrados en este siglo. Si yo cuando me entrené en el 92, terminé en el 93, no se cateterizaban el infarto. Fíjate. Pero ahorita ya las últimas guías ya dicen, ¿no?, que ante la duda de cualquier situación se debe cateterizar. Pues mira, es un problema porque, sí, eso es lo que yo pienso. Sin embargo, no, hay mucha persecución al cateterismo excesivo. Y muchos médicos en Estados Unidos están viendo problemas legales cuando demuestran los seguros o el Medicare que están cateterizando excesivamente. Es un problema eso. Pero mi concepto es que si yo voy a tener duda de algo, prefiero cateterizar que no cateterizar. Lo que nosotros vemos aquí en Angiotac, ¿no? Pues sí, pero necesitas tener ritmo sinusal con frecuencia de menos de 65, si no, no se puede hacer. Entonces, todos los pacientes con fibrilación auricular, pues ya no hay forma, tienes que hacerles un ¿ya? Muchas Muchas gracias.